Buena gente, estamos escuchando Cimmerians, banda santafesina, y estamos escuchando su disco, voy a decir, rebautizar, Cimmerians, Razón de Generación. Lo sacaron en el año 2018, un disco tremendo, que lo pueden comprar a los miembros de la banda, ahí en Cimmerians Oficial, que es su Instagram, hablan con ellos y le encargan un disco que vale la pena escucharlo. Hacen un death metal técnico muy muy bueno. Hola, ¿cómo va? Se va uniendo la gente a la charla que vamos a tener con Ezequiel Núñez. Hola, Juanma. Ahora tenemos una charla con Ezequiel Núñez, redactor de la historia del metal extremo en Argentina. Díganme qué tal se escucha. Mientras escuchamos Cimmerians, banda de death metal técnico de la ciudad de Santa Fe. Ya se viene la entrevista. Estén atentos. Perfecto, Juanma. Nada más. Gracias por sumarte. Ahora vamos a esperar que se una la gente. Ya hablé con Ezequiel, ya dentro de un ratito más se une y arranca la charla. Hola, ¿cómo va? Recordemos que estamos escuchando Cimmerians, banda de Santa Fe. Acá está su disco. Ahí se unió ese. Ahora arrancamos la charla. Ahí lo invitamos. Esperamos un rato. Ahí te invito de vuelta ese, ¿eh? Hola, Hola, ese. ¿cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? Bien, no sé qué pasó recién, entré, salí, bueno, acá ya estoy. Sí, hubo un error porque se quedó cargando, entonces Ah, bien, decidí sacarte y ahí agregarte de vuelta, a ver si se bueno, solucionaba. por ahí me veo, me escucho, no hay problema, ¿no? Sí, perfecto, te escuchas. Buenísimo. ¿Vos cómo andás? Bien, todo bien, acá disfrutando del preverano, pasó una tormenta, pero por acá no pasó, pasó de largo. ¿Y cómo venís llevando la cuarentena? Y bien, viste que uno, bueno, tuvo que implementar cosas como esta, la de comunicarse a través de pantalla, de estos medios. Pues yo, bueno, este año pensaba visitar a algunos músicos amigos que viven un poquito lejos de acá, pero bueno, al final me terminé comunicando por este medio. Y bueno, también me dio la posibilidad de reencontrarme con gente con la que en persona no hablaba hace varios años, así que bueno, también encontré una excusa para esas charlas a pantalla de por medio. Sí, lamentablemente estamos atados a esto, lamentablemente.
y obviamente estaría muy bueno hacer lo que vos decís, ¿viste? De interactuar con las personas cara a cara, ¿viste? Y en persona, que es lo más lindo, ¿viste? Y sí, pero bueno, también pasa esto de que estamos en cierta medida ya acostumbrados a comunicarnos por WhatsApp, por mail, por no sé qué, y qué sé yo, capaz que te debe haber pasado de amigos que en una época los había seguido y capaz que está durante la semana mandando memes, pavadas, y uno ya piensa que cumplió con esa amistad que de alguna manera se comunicó. Puede ser, no es lo mismo que en persona, pero creo que ya tenemos algo de acostumbramiento a estas cuestiones. Sí, tal cual vos decís. Yo te quería preguntar, eh, como primero, preguntarte cómo conociste el metal extremo. Bueno, linda pregunta, hay que irnos a 30 años atrás por lo menos. Bueno, yo soy de una camada que empezó casi a escuchar thrash, ¿sí? A ver, estoy hablando de segunda mitad de los 80. Descubrí bandas como Iron Maiden, Scorpions, a través de amigos de la secundaria, todas estas bandas clásicas de esa década, y ya estaba Metallica dando vueltas. Me acuerdo que un compañero de la secundaria, el chino, bueno, solía tener en sus carpetas fotos de revistas importadas o había hecho unos dibujos con las portadas de Iron Maiden. Creo que el hermano era el que hacía los dibujos. Entonces, bueno, ahí yo iba viendo a través también de las revistas, tanto las bandas clásicas de los 70, Kiss, Deep Purple, Led Zeppelin, que bueno, también empecé a escuchar en esos años, y ahí veía estas bandas más nuevas como Slayer, Metallica, que al principio obviamente como que me chocaba el sonido, ¿sí? O qué sé yo, escuchaba Anesthesia Pulling Teeth de Metallica, el solo de Cliff Burton, y no entendía nada. ¿Qué esto se hace con el bajo? Y bueno, Exodus, también una de las primeras bandas que escuché. Megadeth, en el año 86 pasaron en música total el videoclip de Peace Sells, But Who's Buying, ¿sí? Entonces, bueno, en esos últimos años de los 80 comienzan a pegar todas estas bandas de thrash que tenían cierta difusión, porque fíjate que son bandas que en general estaban editadas por multinacionales, Anthrax, Megadeth, Metallica, Slayer inclusive, ¿sí? Así que bueno, uno tenía acceso y después todas las otras bandas que venían detrás, porque bueno, por lo menos me pasaba a mí, que uno escuchaba las bandas principales y después buscaba ver cuáles eran parecidas o tenían que ver con esas. Y ahí aparecía Testament, Violence, Forbidden, todo, bueno, toda la camada así de San Francisco. Las bandas alemanas, por supuesto, estos amigos, bueno, también ya en un momento estaban escuchando Creator, bueno, conocí después Sodom, Destruction, ¿sí? Así que finales de los 80 yo estaba empapado con toda esa movida trash, como muchos chicos de mi misma camada, ¿sí? Y ahí, entre finales de los 80, principios de los 90, que aparecen acá en Argentina las primeras bandas que podemos llamar de death metal propiamente dicho. Si bien ya se escuchaba Possessed, si bien yo conocía Sepultura, Death también llegó con los dos primeros discos. Me acuerdo cuando pregunté, che, ¿qué onda esta banda Death? Me dijeron, es parecida a Sepultura. Bueno, no era parecida, pero no había muchas referencias y uno escuchaba, qué sé yo, Lepros y decía, mira qué bueno, sí, medio parecido a Sepultura, porque era un sonido extremo, muy dinámico, pero ya era algo un poquito distinto al thrash. Ya uno podía por lo menos sentir nombrar que existía algo como Napalm Death, que existía algo como el Grindcore, estaba dando vueltas y bueno, yo creo que en el año 1990, cuando ya habían salido los primeros discos de Obituary, de Morbid Angel, y ese año se suman Entomb, eh, Nocturnus y un montón de bandas más, tanto de Suecia como de Estados Unidos, ahí uno ya decía, wow, esto es metal, vamos a seguir por acá también. ¿Y vos qué recuerdo tenés de las primeras bandas extremas que salieron acá en Argentina? Y mira, ahí
para esa misma época empecé a ir a recitales. Por ejemplo, en 1989 fui a ver a Orcas por primera vez. Tocó esta vez en Arlequines con Rapier. Ahí estamos hablando de thrash, que todavía era una novedad en Argentina. Si bien hay algunas bandas un poquito más viejas, pero fíjate que todavía no habían sacado discos, ni Orcas, ni Letal, ¿sí? Y a la vez estaban dando vueltas bandas que, bueno, un poco después pude ver, como Devastación, Necrofilia, Cancerbero, no lo llegué a ver, pero es de esta misma época. Gastre, unos años después sí llegué a ver. Y también eran bandas que hacían como un thrash un poquito más sucio, más podrido, como se decía en esa época. Y bueno, yo viéndolos parados de donde estoy hoy en día, digo, sí, estas son para mí las primeras bandas de metal extremo en Argentina porque ya estaban ahí a mitad de camino. Era un thrash, ponele. En el caso de Necrofilia, muy parecido a Slayer, pero un poquito más agresivo. Devastación tenía mucho de las bandas alemanas, de Possess, pero también un poquito más de pudredumbre, digamos. Y sí, están ahí a mitad de camino entre el thrash más extremo y el metal extremo, death metal, como quieras llamarlo. Sí, ahí es lo que vos decís, tenés mucha razón. Digamos, cómo comenzaron las bandas a partir de los 90, cómo el metal extremo acá en Argentina se puede decir que fue una potencia, por así decir. Viste, Sí, muchas bandas. algo que capaz, esto lo planteo yo, que tiene particular el metal extremo en Argentina, que fue un estilo, un género, subgénero, que nació acá en Argentina casi de forma contemporánea a lo que pasaba en el resto del mundo. Porque bueno, como te decía recién, el thrash llegó un poquito tarde acá en Argentina. Yo, bueno, hablando con gente un poquito más grande, no porque se lo haya preguntado, sino porque surgió, me contaban cuando escucharon por primera vez el primer disco de Metallica, Kill 'Em All. Y alguno me decía, sí, estaba haciendo la cola para inscribirme en el CBC, esto por ejemplo lo cuenta Tato de Betal, y había un loco que tenía Kill 'Em All en el Walkman a las 5 de la mañana. Otro lo conocí a través de alguna de las pocas disquerías especializadas que traían ese material, pero nadie lo escuchó en el mismo año 1983. Un año después, puede ser, en el 84, algunos dicen que en Cuero Pesado ya en el 84 pasaron algo de Metallica, pero bueno, yo diría que pasaron varios años hasta que la gente se fue empapando, la gente de cada Argentina, con Slayer, con Exodus, bueno, con Metallica, y entonces por eso cuando vemos las primeras bandas de thrash en Argentina, no se formaron en el 83 ni en el 84, sino que muy de a poquito a mediados de los 80 recién. En cambio, cuando, como te decía, llegan esas bandas acá en Argentina, a principios de los 90, y ya identificadas como bandas de death metal, muchos de los músicos más jóvenes que o estaban haciendo thrash o querían empezar una banda nueva, dijeron, vamos por acá, ¿sí? Entonces, Chacal se transformó en Vibrión, el sonido de Devastación, un par de años después, ya Perpetua, eh, ¿qué más? Bueno, un montón de las que suelo difundir en mi página, se iniciaron claramente como bandas de death metal o de grindcore noise, como en el caso de Scud, ¿sí? Entonces, claramente, como te decía, estaba la movida escandinava, mayormente en Suecia, estaba la movida de Florida y del este, la costa este de Estados Unidos, y acá en Argentina, no mucho después, ya podemos ver esas primeras bandas para nuestro país. Sí, yo estuve viendo un documental que justo hablabas de las bandas escandinavas, de Ujú. Suecia, que también tienen que ver mucho también lo que es Noruega. Ahí se me colgó un
un poquito que decías entonces. Ahí está. Sí, ahí me escuchas bien. Sí, sí, ahí te escucho, te veo. Perfecto. Justo hablabas de las bandas escandinavas, Ujú, que tienen que ver, bueno, Suecia, Noruega, etcétera. Y yo vi un documental y hablaba de Mayhem ujú. y Dark Throne. Y cuando comenzó Dark Throne, viste que hacían black metal, pero Euronymous les dijo de que hagan death metal porque es lo que estaba de moda en ese momento. Sí, sí, al revés en realidad. Hacían death Ah, al metal y revés. les dijo, tienen que hacer Ah, black metal. Sí, sí, sí. ah. Eh, Entonces, el documental que vi fue cualquiera. lo viste al Pero, revés. pero sí, digamos, es lo que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo, ¿viste? De que las bandas, cómo llegó ese subgénero del metal a... Sí. No, yo lo que te podría decir con respecto a, bueno, es muy conocido el caso de Noruega, hay varios documentales, pero a veces lo que se omite es la relación que hubo entre Latinoamérica y estos músicos como Euronymous, por ejemplo, ¿sí? Euronymous era muy fanático de las bandas de lo que para él eran países exóticos, ¿sí? Entonces siempre quería contactarse con gente de Colombia, con gente de algún país asiático o del este europeo. Tenía cierta obsesión con países que estuvieran atravesando o hubieran atravesado algún conflicto, como en el caso de Colombia, ¿sí? Había escuchado a la banda peruana Hades, por ejemplo. Entonces, a veces se omite esta cuestión de que músicos importantes noruegos, que son reconocidos como los fundadores de la camada black metal noruega, escucharon bandas de acá de nuestro continente como Sarcófago, como Masacre, y eso influyó mucho en su sonido. Por ejemplo, el bajista original de Emperor, Mortis, que después bueno, hizo toda una carrera solista, ¿sí? Sale en una de las primeras fotos, bueno, no estuvo tanto tiempo en Emperor, pero sale con una remera de Masacre, por ejemplo. Entonces está quien dice, uy, qué capo los noruegos, inventaron el black metal, qué loco, inventaron todo, pero no lo sacaron de la nada. Fueron escuchando propuestas agresivas, bandas que tenían estos sonido tan particular como las que te nombré, de Brasil, Colombia y Perú. Se cartearon con gente de acá de Argentina, por lo menos hay dos casos conocidos de gente que recibieron cartas de Euronymous, ¿sí? Pocho Metallica y Cercer. Eh, Así que estaban interesados en lo que pasaba en esta parte del mundo. Y digo todo esto porque a veces hay gente acá en Argentina que se cree más noruega que los noruegos y, e ignora totalmente o no sabe o no quiere saber lo que pasaba acá en Argentina y Latinoamérica en esos mismos años en que estaban surgiendo estas primeras bandas de black metal. Ahí se había trabado un poco, Bien. pero, pero sí se pudo entender lo que decías. Ah, bueno, Eh, si no repito. vos sabés que yo estuve enterado de eso, lo que vos decís, de que hubo gente que recibió cartas de Euronymous. Ujú. Eh, ¿Y vos sabés, digamos, lo que decían esas cartas o no? Porque yo, por lo que estuve viendo, el que recibió mucho fue el Pocho Andrade. Exacto, sí, sí. Hay un video que la verdad no lo vi, pero si buscan en YouTube hay un video que está basado en esto mismo. No, yo en todo caso lo que respeto, resalto, mejor dicho, es que estaba esta cuestión de contacto, ¿sí? Porque, a ver, si uno empieza a leer sobre las distintas escenas extremas, repito esta idea de que ningún músico inventó algo de la nada, ¿sí? Los músicos ingleses escuchaban bandas de hardcore de Estados Unidos y de ahí se inspiraron para el grindcore. Luego los músicos de Estados Unidos escucharon esas primeras bandas de grindcore británicas y se inspiraron también para hacer grindcore o death metal, ¿sí? Siempre hay unida y vuelta donde
esto que podemos llamar las redes del under, enviar cassette, cartearse. A veces uno, bueno, nosotros estamos en otra época donde todo es instantáneo y lo que queremos escuchar lo escuchamos. O sea, qué sé yo, yo digo Repulsion y un pibe me escucha, googlea Repulsion y ya lo puede escuchar. Pero en otra época a veces lo que pasaba era que uno leía sobre las bandas y se tenía que imaginar cómo era el sonido de esa banda porque uno tardaba a veces mucho en poder conseguir ese material. Entonces, una reseña de fanzine decía, esta la banda más brutal que puedas llegar a escuchar, tocan a una velocidad increíble, y uno decía, wow, lo que debe ser eso, pero no siempre tenía mano para escuchar esa banda. Y así que eso también estimulaba la imaginación, o mirar las fotos en las revistas. Hoy veo que muchos pibes se hacen videos en YouTube contando la historia de una banda, qué sé yo, debe ser entretenido, pero eso mismo se hacía a través de los fanzines. Uno iba hojeando fanzines, veía bandas que se repetían y decía, wow, esta debe estar buena porque la veo ya en más de una revista o un fanzine. Y después con el tiempo uno comprueba que sí, que esas bandas realmente, digamos, tenían la posta y si uno hace 30 años veía entrevistas a Immolation, a Masacre, a Obituary, a lo que sea, entonces se da cuenta que quienes escribían esos fanzines, y sí, la tenían clara porque decían, escuchate esta banda, escucha Sadus, escucha tal otra que está buena, y había un criterio. O sea, se escuchaba más, pero la gente estaba atenta con el oído y decía, wow, esto la verdad que sí, la va a romper, y en muchas ocasiones lo acertaron. Sí, también en los 90 yo estuve viendo que hubo muchos recitales de bandas importantes también, bandas internacionales. Yo veo Ah, mucho también tu fanzine mm, y veo que, bueno, cuando vino Sarcófago por primera vez, también vi cuando se hizo el Roadrunner United, se hizo acá en Buenos Aires. O sea, yo sí, soy de sí. Santa Fe, digamos, allá en Buenos Aires. Eh, y tocó Deisai, Ratos de Porao. Ujú. Sí, 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 Era, hubo algunos eventos muy importantes y bueno, ya que está, invito a los que están viendo justamente este viernes, voy a hacer una charla sobre los principales shows de metal extremo en los 90. Así que los que nombraste seguro van a estar y son recitales que la verdad no se volvieron a repetir. En el Roadrunner Festival se convocó la mayor cantidad de gente para un evento que tuviera bandas de death metal, Cannibal Corpse y Deicide, y nunca más se volvió a juntar tal cantidad de gente acá en Argentina. Aparte, algo que pasaba era que venía gente de todo el país, ¿sí? De todas las provincias que te puedes imaginar, llegaba esa gente como podía y por eso teníamos ahí 4.000 personas o más en el estadio Obras. Sigue habiendo gente que viaja para ver sus bandas preferidas en otros estilos, pero a mí lo que no me deja de asombrar es que estamos hablando de bandas de death metal que tenían una difusión limitada, ¿sí? No era lo mismo Iron Maiden que Cannibal Corpse, que no era un sonido que atrayera a cualquiera, pero veía gente de todos los barrios, de todos los puntos del país, acercándose para ver de qué trataba esto y aprovechando esa oportunidad. Bueno, ahí está Gustavo, justamente, que mira, Gustavo es de Mar del Plata, dice, casi me muero, yo fui, y Gustavo se tuvo que hacer un viajecito de 400 kilómetros para ir a ver el Roadrunner Festival. y de paso que cuente su experiencia al ver Bueno, un semejante show que hoy en día no se puede ver. Como vos bien decís, ya eso no se está viendo de que se hagan esos tipos de recitales. Yo creo que uno de los recitales más grandes que hubo, por así decir, ahí en el Teatro Vorterix, que tocó Cannibal Corpse y Napalm Death. sí, o no fui cuando tocaron en Group, que es un local más grande, con más capacidad,
no te puedo decir cuánta gente fue, pero sí, con los años fue bajando la audiencia. Lo que pasa que en los 90, mira, es que una banda llevara 1000 personas, estoy hablando de bandas nacionales también, entre 500 y 1000 personas, era visto como algo esperable, como algo normal. Y si se hacía un recital con bandas nacionales e iban 100 personas, se consideraba un fracaso. Hoy en día, si 100 personas van a ver a tu banda, y bueno, destapas champán porque decís, fue un éxito esto. O bandas internacionales. No sé si conoces locales como el Roxy, Uniclub o el Teatrito. No sé si viniste a algún Sí, show en esos locales. al Uniclub fui cuando fue Dayside en Ah, bien. 2017. Bien. Bueno, estaba hasta las manos ese día. Entonces, es un local que en realidad es para entre 200 y 300 personas. Tiene un cartelito que dice capacidad 700, pero 700 apretujadas mal. Entonces, ahí en Dayside, también poco después pasó con Obituary, ahí también en un Uniclub se llenó de gente, pero bueno, más de esa cantidad no se puede esperar, entre 500, 600 personas, ya con eso tenemos que estar contentos. Cuando, como te digo, hace 25 años atrás se esperaba casi 10 veces más de audiencia. O inclusive, bueno, era la época que los recitales internacionales se hacían en obras sanitarias. Entonces, si una banda no podía llenar el estadio Obras, difícilmente algún productor la trajera, o en todo caso, para que toquen cemento, pero se esperaba también que llene cemento. Mira, Gustavo Piccini dice también que vino a ver Obituary, ¿sí? Bueno, por ejemplo, Obituary. Yo me acuerdo que había gente, no había 2000 personas, pero mucha gente lo recuerda como un recital que no fue tanta gente, ¿sí? Una de las fechas coincidió con un paro de transporte, así que eso seguro incidió, pero para mí hubo tanta gente como esta fecha que te digo en Uniclub, que había cerca de 500 personas, digo, se notaba porque también estaba tan apretujada la gente como lo que viste ahí en Dayside. Así que las cosas cambiaron, cambió seguramente también afuera, seguramente también va menos gente en comparación con décadas pasadas a recitales en otros países, Europa y demás, ¿sí? Así que bueno, hubo ese cambio, creo. Sí, tal cual. Yo también vi, o sea, conocí gente que fue a ver Immolation cuando tocaron en el Museo Ah, Rock bien, bien. Ese me y lo dijeron perdí. que también y me dijeron que había gente, pero no era la locura, o sea, te podías mover tranquilamente. ¿Y Sí, vos sí, sí. pensás que esas bandas se merecen un lugar más grande? Digamos, tocar en otros lugares como el Vorterix o el Roxy. El Roxy, por lo Eh, que me dijeron, es bastante grande. no, el Roxy creo que tiene la misma capacidad que Uniclub, sí, no son muy distintos. Museo Rock también, ¿no? Es un lugar entre chico y mediano, ¿sí? Así que cuando hacen fechas en esos lugares, porque saben que no van a ir 1000 personas. Pero bueno, a ver, una cosa es lo que merecen esas bandas. Para mí, Immolation tiene que tocar en la cancha de River y transmitirlo en vivo por Canal 7. Para mí tendría que ser eso. Pero en realidad, como te decía antes, son propuestas que no están pensadas para todo el mundo, ¿sí? La gente no va de picnic el 21 de septiembre con un equipo de música y le dice a todos, che, escuchamos Immolation y todos dicen, sí, dale, pon el primer disco que está re bueno. No, la gente está escuchando reggaeton, trap, cualquier otra cosa, a algunos les gusta, a algunos no, porque bueno, cambió un poco los gustos de la juventud. Yo me acuerdo que iba de picnic y se escuchaba como novedad Guns N' Roses, sonaba de Cal, y yo contento de la vida, pero tampoco no ponían Entombed, no ponían Dismember, ¿sí? Así que para lo que es el death metal, digo, capaz que alguien te dice, no, pero tocaron en Chile para 3000 personas. Bueno, buenísimo que pase eso en Chile, pero para mí son más excepciones que la regla.
también pueden tocar en Holanda para 15 personas. Podría pasar, no tengo el dato, pero no me asombraría que alguien venga con esa cifra. Y esto me lleva a la pregunta que te quiero hacer ahora. Sí. ¿Vos crees que el metal extremo, ya sea acá en Argentina o mundialmente hablando, crees que es potencia? ¿Crees Y, que sí es y lo que potencia? pasa, y lo que pasa que ahí tenés distintos parámetros para medir. A ver, no solo la calidad, eso bueno, podría ser algo a tener en cuenta, pero después, la difusión que pueden llegar a obtener en el exterior, el reconocimiento que puedan tener ahí. A veces, por ejemplo, me interesa escuchar o leer sobre, a ver, por ejemplo, no sé, te recomiendo, bueno, si manejas, digo, inglés, que sigas la cuenta de Yereik, del sello Yereik, acá en Instagram. Que todos los días, quien es todavía el jefe de Yereik desde que fundó el sello, contesta preguntas, ¿sí? Entonces le preguntan, che, ¿por qué Yereik nunca contrató a tal banda? ¿Por qué nunca sacó un disco de estos? Y este tipo, bueno, si bien descubrió o sacó lo primero de Napalm Death, de Carcass y demás, descubrió y apostó por estas bandas, siempre tuvo una visión empresarial y entonces, con respecto a estas preguntas, siempre responde cosas como, bueno, cuando nosotros editábamos a una banda, teníamos en cuenta que esa banda esté tocando en vivo, que pudieran afrontar una gira por toda Inglaterra, ¿sí? Va enumerando todas estas cuestiones. Y Argentina siempre estuvo muy atrás en cuanto a esto, porque si bien hay muchas bandas que fueron editadas al exterior, podemos armar una buena lista, siempre estuvimos atrás, por ejemplo, de lo que pasó en Brasil, bueno, el ejemplo mayor obviamente es Sepultura, donde un sello que estaba creciendo, que ya era importante, como Roadrunner, dijo, ¿estos que son de Brasil? ¿Que vienen de una selva? ¿Que viven con monos? Bueno, no importa, vamos a apostar por los tipos, está bien. Me está hinchando las guindas este que dice que la banda está buena, dale, vamos a firmar contrato y le editamos el disco y se llenaron de plata con Sepultura. Pero esta misma gente de Roadrunner o cualquier otro sello de la época no hizo lo mismo con una banda argentina. Primero por estas cuestiones que te digo, porque la banda que les tiene que garantizar que va a poder salir a tocar afuera, que va a poder andar de gira por todos lados, eso significa una inversión y los sellos siempre tienen desconfianza, o por lo menos en una época era así, que sí o sí ponían como condición esto, porque ya decir una banda de Brasil, ya decir una banda de Argentina, tenía un elemento exótico. Es como para nosotros cuando todavía nos dicen una banda de Singapur. ¿Y dónde queda Singapur? Entonces uno primero se ríe y dice, Singapur, que son árabes, ¿qué religión tienen allá? Para la gente de Europa pasaba eso con nosotros. Entonces, para decir que una escena es potencia, y primero tenemos que ver cuántas bandas argentinas fueron reconocidas afuera. Y bueno, como te decía, bandas que tocaron, podemos nombrar a varias. Vibrión fue una de las pioneras, algunos pudieron hacerlo unos años después, o bandas más actuales también fueron a tocar a Europa, a Estados Unidos, creo, alguna que otra, pero después que les editen discos, ¿sí? Que aparezcan en los medios. A ver, si querés te contesto también por qué pasa un poco esto. Las bandas históricamente no lo hacía, o en todo caso tenía alguna persona que decía, che, voy a mandar el disco a Brasil, y por eso en Morbid Vision aparece el nombre de B8 en los agradecimientos. Pero no, porque Yorio mandó el disco a los Sepultura, fue otra persona, Pocho Metálica, y muchas veces pasó esto con las bandas argentinas. O sea, en los 80 ni hablar, ¿sí? Un poquito en los 90 sí, algunas bandas empezaron a querer darse a conocer, pero bueno, se encontraron con algunos escollos como este que te digo, de que
capaz que las recibían el material, capaz que lo distribuían, pero de ahí a editarlas, bueno, es otra cosa. Entonces, por eso mucha gente, la escena metálica internacional, cuando uno dice Argentina, y no tiene muchas referencias, ¿sí? Agarrás fanzines, revistas, webzines de afuera, empezás a leer y cuando les toca reseñar una banda argentina y quedan ahí como medio pedaleando en el aire porque no tienen un antecedente. Muy distinto cuando reseñan bandas colombianas, bandas brasileras, inclusive bandas chilenas. Chile tuvo a Pentagram, por ejemplo, ¿sí? Banda precursora de lo extremo, que llegó a Europa, no llegó a ser editado en Europa, y ni siquiera llegaron a editar un disco en su primera etapa, pero si a alguien afuera le decís, ¿y qué opinas de Chile? Uy, Pentagram, sí, qué bueno Pentagram. Y acá en Argentina, bueno, no tenemos un referente tan importante como ese, por ejemplo. Sí, yo creo que acá es como más under, sería, Sí, ¿viste? más under, pero igualmente hay bandas hoy en día que, aprovechando los medios que tenemos ahora, sí pudieron darse a conocer. Que yo, Medium, por ejemplo, es una banda argentina que fue editada afuera, sí. Ataúdes tuvo varias ediciones en distintos formatos en varias partes del mundo. Más under, sí, porque qué sé yo, Ataúdes estamos hablando de ediciones en cassette, ediciones limitadas, ediciones en CDR, pero bueno, veo que bandas como esta se pusieron las pilas y lograron entonces hacer todos estos contactos y así es como las bandas, bueno, ahí Gustavo justamente dice Medium, lograron entonces de alguna manera darse a conocer un poco más. En su momento, si querés, Jesus Martyr también lo hizo. Su primer disco fue editado por un sello español, Relapse Records, que venía de editar Incantation, bueno, era manejado por el cantante de Abuse, ¿sí? Ahí que dicen de ataúdes, uy, se me va. Dice, ay, no puedo leer. Bueno, Nota, nota en ah, Grindr de Chile van a tener. bien, de la mano de Gustavo, que Gustavo Piscina escribe en Grindr, ¿sí? Bien, entonces, bandas actuales, sí, yo veo que se ponen las pilas, por ejemplo, con Bandcamp, sí. Bandcamp está muy bueno porque viste que podés buscar por países, por géneros y demás. Así que es una plataforma que tiene mucha llegada y eso, bueno, entonces contribuye a que la escena argentina se dé a conocer en el resto del mundo. Pero hace 25, 20 años atrás, cuando recién aparecía con suerte el email y no se podía juntar mucho en email, no te dejaba ni siquiera juntar lo que pesa una canción. Bueno, ahí era otro trabajito que no muchas bandas en ese entonces lo hicieron. Ahora por suerte un poco se compensó eso. Sí, yo me di cuenta que viendo también un video informativo sobre mexicanos, también algunos otros países latinoamericanos, dicen de que en su país no hay festivales de bandas locales, que Ah, todos mira. los festivales que hay son de bandas importantes, como está el México Metal Fest, viste, Ujú. de todos esos festivales. Bien, Y yo me di cuenta que acá en Argentina, viste, que hay, bueno, no sé si hay más, pero hay tres festivales que son muy buenos y son medianamente nuevos, como son el Bien Extremo en Misiones, el Criminal ujú, Metal Camp en Córdoba, la bien, Campana del Infierno en Rosario, Carcaraña, ujú, mejor dicho. claro, Y digamos como que yo creo que, o sea, acá se le da mucha importancia a las bandas under, pero a las bandas importantes es como que siento como que falla. bien. Espera que se me cayó esto. Bien. Y yo creo, a ver, ay, la pucha, las cosas chinas, ahora que lo como. Bien. A ver, en todo caso, creo que compensan afuera porque ponen bandas nacionales en festivales importantes como este que decís de México, ¿sí? Veo bandas que
Acá, por ejemplo, no sé si lo pondrían en un festival similar como lo fue acá el Maximus o algún Monster of Hemos. Rock. Viste, en Monster of Rock, qué sé yo, banda nacional y te ponían a Carajo, Raíz capaz, pero no te ponían una banda de death metal. Capaz que porque no tenía que ver con la banda principal, pero veo que en otros países pasa eso, ¿sí? Y lo que veo que no pasa acá es de armar un buen festival con varias bandas internacionales importantes. Bueno, en estos que nombré, sí, el mismo día tenías Anthrax y Megadeth, Rammstein y no sé quién más, pero bandas medianas como uno ve en otros países y no, qué sé yo, uno ve festivales donde aparecen, o sea, siempre está la cabeza de cartel, la recontra conocida, pero cuando uno mira en letras chiquitas se quiere matar porque hay 20 bandas que uno acá cuando llegan las ve separadas de a uno. Uno con suerte llega a ver, bueno, qué sé yo, Slame nunca vino, pero si algún día viene va a tocar solo, la entrada va a salir 15.000 pesos y no te van a poner Slay, más satírico, más aura noir, más Opeth, más la que te imagines. Todas esas bandas las tenemos que ver por separado y en otros países sí es más común bandas grandes junto a bandas medianas que para mí pueden llegar a ser interesantes. Y no quiero ser pesimista, pero me parece que por las cuestiones de cambio de dólar vamos a disfrutar festivales con bandas nacionales unos cuantos años y mucho menos festivales de bandas internacionales. Lo cual por un lado está buenísimo, ¿sí? Estos festivales que nombraste, se hicieron otros campamentos, por ejemplo, ahí en la zona de Ensenada, cerca de La Plata, Blasfemo y Podrido, creo que era Ujú. el campamento que duró 2 días, ¿sí? Y en años anteriores también hubo otros campamentos similares, por ejemplo en Junín, uno que se llamaba el Huasquen, se lo conté a mis amigos y no me creían que, que existió acá el Huasquen, pero bueno, hace varios años un festival con ese nombre. En Corrientes también se hizo, también hace varios años, algo así de más de un día, que están buenísimos, pero también sí, uno sueña con esas bandas internacionales. Y yo también sueño, como te decía, que se reconozca las bandas de acá y se pongan bandas acorde a la propuesta, porque también pasó históricamente en Argentina. Tocaba una banda importante y los soportes no tenían mucho que ver, o había bandas más interesantes o que merecían más eso. Después resulta que a esta banda soporte la bucheaban porque justamente la gente de alguna manera decía, ¿y estos quién los conoce? ¿Y estos qué hacen acá? Poco se revirtió, qué sé yo. Tocó Serpentor como soporte de Iron Maiden. Una vez Dream Theater eligió a los soportes locales y eligió dos bandas que tenían mucho que ver con la propuesta de Dream Theater, algún que otro caso más, pero también son excepciones. Y cuando uno va a ver bandas extremas, sí, vivan bandas buenas, bandas acordes a la propuesta, sí, pero cuando la productora es más grande y hay menos probabilidades entonces de que invite a alguna que lo cual van. Ahí, ahí se había cortado lo último que Sí, dijiste. Si es que lo podés volver a sí, sí. repetir, te lo agradecería. Sí, no, que digo que cuanto más grande es la productora nacional, el evento, menos son las posibilidades de que las bandas acordes a la principal. Que yo, productoras como Macabra, por ejemplo, ya que nombraste lo de Immolation, Macabra, bueno, suele asociarse con otra gente, siempre elige muy bien las bandas y uno dice, ah, buenísimo, esta banda tiene que ver, esta banda merece estar acá, pero no pasa lo mismo con productoras más grandes donde parece que los requisitos son otros. Sí, tal cual vos lo dijiste. También hay otra pregunta que te quería hacer, que tiene que Sí. ver con esto de Argentina y el metal extremo, es ¿qué se te dio por hacer una página dedicada al metal Ajá. extremo en Argentina?
Bueno, te cuento del principio, ya que tenemos tiempo. Ujú. Un día un amigo me dice que quería armar un grupo en Facebook y yo le digo, no, mira que los grupos los tenés que andar moderando porque bueno, tenés mensajes, todo el mundo escribe mensajes y tenés que estar todo ahí controlando a ver qué pasa en el grupo. Le digo, armate una página de Facebook. Bueno, entonces en realidad se la armo yo, hago todo ese laburito, nunca había hecho eso. Y al final mi amigo nunca lo usó a la página de Facebook. Quedó ahí, nunca, nunca posteó nada. Entonces digo, bueno, ya vi cómo hacerme una página de Facebook, me voy a armar una para mí. Y bueno, entonces resulta que digo, voy a aprovechar todo el material de archivo que tengo, flyers, fotos, bueno, todas las entrevistas que yo había hecho, o fanzines, material de fanzines que tenía, de toda esta escena que arrancaba a principios de los 90. Digo, bueno, vamos a hacer algo centrado en eso. Y bueno, y ahí fue que nació la página, primero en Facebook, la historia del metal extremo en Argentina. Y me di cuenta, bueno, que tenía mucho material, te digo, esto ya hace más de 4 años y todavía estoy ordenando el material, hay mucho que ni siquiera escaneé. Eh, Hacer un trabajo de archivo a veces es complicado, yo no soy experto en eso, pero por ejemplo me encontraba ahí con cajas o carpetas con flyers. Y en un momento me pongo ahí a sacar los flyers, pero después me di cuenta que los estaba desordenando y después no iba a poder saber, o me iba a costar mucho trabajo saber de qué año era cada flyer, porque viste, el flyer a veces dice domingo 30 toca tal banda y no te pone el año. Entonces a vos te dan ese archivo, ese flyer así suelto y decís, ¿de qué año será esto? Entonces tuve que tener cuidado de mantener los flyers que estaban juntos, que habían quedado así 15, 20 o más años juntos, de bueno, tratar de mantenerlos así por lo menos hasta que los pudiera clasificar bien. Y son cosas que yo, capaz de obsesivo, las fui guardando y mucha gente la tiró, la perdió. Vas a escuchar mucha gente de mi edad que seguro comenta, sí, yo tenía esos volantes, yo tenía esos fanzines, yo tenía esos demos, pero me mudé y mi cuñada me los tiró. No, un día llegué a lo de mis viejos y habían quemado todo. Sí, son cosas que se pierden porque la gente lo mira y dice, esto es basura. Chao. Bueno, a mí por suerte me lo respetaron, no me tiraron nada, lo tengo yo, como te digo, todavía ahí tratando de acomodar, acá tengo cajas, compré carpetas, todavía hay cosas que también tengo en lo de mis viejos. Es un trabajito que justamente entonces empecé a compartir en la página y bueno, por suerte vi mucha gente interesada en eso, gente de mi generación, pero también gente más joven, ¿sí? Y que se enganchó, la gente de las bandas, por supuesto, también se engancharon mucho, qué sé yo. Ahí sí ves el Instagram de Karma, está compartiendo algunas cosas que sacaron de mi página. Así que bueno, eso me dio el entusiasmo para seguir, para descubrir bandas, me fueron tirando data de bandas que yo no conocía o que no tenía mucha información, bandas que todavía sigo descubriendo, hay mucho audio que medio que se perdió, que lo tiene mucha gente y todavía hay que rescatarlo, qué sé yo. La otra vez vos me nombraste un par de bandas que la verdad no las había escuchado o las tenía solo de nombre. Siempre va a venir alguien que te va a decir, no, pero acá en mi barrio estaba tal banda. Y bueno, si podemos rescatarlo, buenísimo, pero a veces muchas bandas no llegaron a grabar, apenas salieron de los ensayos y tocaron algunas pocas a rescatar. Bueno, estaría bueno entonces seguir exponiéndolo ahí en la página. Y bueno, también insisto esto con lo de la gente joven que a veces tiene referencias de bandas como Escadios, Crematorio, Vibrión, digo, las más conocidas, entonces se entusiasma cuando ve eso, pero también está bueno que vaya descubriendo otras bandas que en su momento tocaron junto a estas y también hicieron cosas muy piolas. Muy bueno eso, muy bueno lo que dijiste.
Sí, las bandas, la verdad que siempre tratan de rescatar lo máximo posible lo que dijiste al principio, ¿viste? El tema de los flyers, de las fechas, ¿viste? Ujú. Siempre ellos como que la guardan como si fuera una reliquia eso. Sí, sí, pero bueno, lamentablemente no todo el mundo lo guarda o se pierde con el tiempo, que ya hace poco me escribió Sebastián, el guitarrista que tocaba en Avernal, que empezó tocando en la banda Mártir, que después se transformó en Jesus Mártir. Y bueno, me escribió preguntándome si tenía uno de los demos que habían sacado como Mártir, ¿sí? Entonces esto es algo bastante común, que las propias bandas ya no tienen su material, que perdieron sus demos o no se escuchan bien. Entonces, siempre hay que andar recurriendo a otra gente de la época a ver si lo tiene. Y bueno, otra cosa que, bueno, no lo hice yo, pero que está muy bueno que se dio en los últimos años, es de reediciones de material de estas bandas que estoy nombrando. Se reeditó lo primero de Pandemia y ahí apareció un demo que en su momento no se había difundido. Karma reeditó en formato cassette. Ayer digo, el domingo estuve hablando con Daniel de Disemboriet y me dijo que se va a reeditar todo lo primero de Crematorio en 3 compacts, ¿sí? Demo, los 2 primeros discos. Siempre hay gente que está pidiendo por lo de Escabios. Bueno, ahí lo veo un poco más difícil, pero hay gente que está apostando esto y bueno, por gente que después compra esos lanzamientos. Sí, también de Eternal Grey. Vi que también hay muchos sellos discográficos que hacen de vuelta el disco. Y estaría bueno. El primero me parece que es imposible de conseguirlo, así que ese es un disco que se podría reeditar el primero de Eternal Grey, ¿sí? Y después siempre hay material de demo que, bueno, también se podría compilar. Bueno, por ejemplo, hace un par de añitos se reeditó lo de Esquizofrenia, una banda importante también de las primeras de metal extremo, un material que recomiendo porque se escucha muy bien este relanzamiento del demo, ¿sí? Y esto es algo que pasa mucho afuera, pasa mucho en otros países, pero bueno, acá no estaba tanto la costumbre de esta cuestión de relanzar demos, así que bueno, esperemos que sigan sumando casos como estos que nombré. Sí, ojalá así sea y sea pronto, ¿viste? Porque está bueno recordar esas reliquias. Sí, Y sí, como última conocerla. pregunta, ¿me escuchás bien? Ahora sí te escucho, se había cortado. Uf, ahora no. Hola, ese. Sí, ahora te escucho. Si Ahora sí. preguntaste algo, no escuché. Así que repetimos. Eh, como última pregunta, si tenés que hacer un top 5 de bandas y de discos de metal extremo, ¿qué pondrías en ese top? Ya pueden ser de Argentina y puede ser internacional. Bueno, ahí más complicado. O sea, si lo hacemos internacional, bueno, ahí es un poquito más fácil porque, qué sé yo, ahí se puede poner algo de lo primero de Obituary, Cause of Death, qué sé yo, Pestilence, me gusta Consuming Impulse, el primero de Nocturnus, de Key, me gusta, se puede poner algo de Morbid Angel, alguna banda sueca como el primer disco de Entombed, algo de Napalm Death hay que poner. Bueno, digo, es fácil elegir las bandas, es difícil quedarse con cinco nada más digo. Y con lo nacional ahí había pensado en armar algo así, porque bueno, no sé si viste que el año pasado había salido un informe de la revista Rolling Stone festejando los supuestos 40 años de heavy metal nacional. Sí. Entonces salió toda una lista que para algunos fue polémica, porque bueno, había muchas ausencias, algunos que seguro sobraba. En ese momento dije, bueno, en vez de quejarme, voy a armar mi propia lista. No la hice todavía,
digo, de bandas nacionales y de bandas de metal extremo, pero algunas de las que nombré seguro van a estar, ¿sí? Seguro va a estar lo primero de Crematorio, tendría que estar, bueno, Vibrión también tendría que estar, eh, qué sé yo, a ver, tengo que armarla todavía, pero bueno, ahí me la complicaste, pero bueno, prometo entonces que voy a armar un top 10 por lo menos, podríamos sumar a 10 porque hay para elegir. Y algo que, en realidad, algo que yo siempre estoy como luchando un poco, primero que se reconozca el heavy metal como parte del rock nacional o rock argentino, porque por lo menos durante muchísimos años, cuando la gente decía rock nacional y pensaba Charly García, pensaba, qué sé yo, Virus, Soda Stereo, que está buenísimo, son artistas que hay que reconocerlos, las bandas de los 70, Papo, Spinetta, Manal, todos los que se te ocurran, yo son artistas que respeto muchísimo y sí, cuando hablamos de rock nacional, esa gente tiene que estar, pero lo que noté durante mucho tiempo es que no se incluía al heavy metal. Con suerte, Papo era la figura. Recién unos años después, ahí aparece Iorio con B8, con Hermética, empezó cierto reconocimiento. Pero ahora me parece que faltaría que entre ahí el metal extremo como parte de toda esa historia. Si el heavy metal es parte del rock nacional, de la historia del rock nacional, el metal extremo es parte de la historia del heavy metal. Entonces, por eso te decía lo del informe de Rolling Stone, donde no me acuerdo si estaba Vibrión, pero si no estaba, entonces no había ninguna banda de metal extremo. Entonces, ¿cómo? Hubo 40 años de heavy metal y no hay una banda de death metal, no hay una banda de grindcore, no hay una banda de black metal. Y sí, tenemos que poner esas bandas en esas listas o armemos nuestras propias listas y digamos, bueno, está Sartán, está Crematoria, está Escabios, está Karma, está Perpetua y esta es mi lista y yo te puedo justificar como quieras de que esas bandas merecen estar, merecen ser reconocidas. Es que sí, se lo merecen, ¿viste? Porque el metal extremo también marcó lo que es el metal argentino. Sí, sí, sí. A ver, estamos hablando, ya que hablamos de cantidad de gente en recitales, de que estas bandas eh, se juntaban, tres o cuatro de estas bandas, Karma, Vibrión, Perpetua, Lobotomy, y juntaban más de 500 personas, hacían a la movida de todos esos años porque fue importante, movilizó mucha gente de todos los barrios, de todos los rincones del país, ¿sí? Entonces, eso dejó su huella, así que estaría bueno entonces que no sea solo un recuerdo lejano de que alguien, como si fuera un abuelo, diga, sí, yo fui a Arlequina y había 1000 personas, sí, abuelo, sí, 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 te creemos. No, doy fe de que se llenaba Arlequines con estas bandas. Sí, muy, muy bien dicho, Ezequiel. Y sí, tiene que ser reconocido esto, porque la verdad que fue también un antes y un después, Sí, sí, sí. Y ¿viste? bueno, Y lo más importante es que se sigue haciendo el metal extremo. Hay muchas bandas que sí, están sí, sí. surgiendo y eso hace que el metal siga creciendo, ¿viste? Y que no piensen de que el metal ya murió y todo. No, el metal sigue vivo y siempre están surgiendo bandas nuevas. Sí, 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 sí. Hay montones de bandas que te digo, yo a veces voy descubriendo a poco y digo, ah, mira, esta banda es nueva acá de Argentina, qué sé yo, hay bandas con cierta trayectoria, no sé, Bloodfiend, por ejemplo, pero a veces entro a Metal Archive para ver qué bandas nuevas hay y me aparecen bandas nuevas de Argentina y digo, ah, mira, o sea, me entero por un sitio de afuera y bueno, no son muchas, pero constantemente están saliendo nuevas bandas y con buenas propuestas. Sí, ahí se cortó un poquito, ¿no?
Ahí, Ahí, ¿me escuchás ahí ese? volvimos, ¿no? Sí, 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 ahí te escucho, te veo bien.